En la noche del 17 de mayo de 1730, en las afueras de La Habana, capital de la próspera Capitanía General de Cuba, una quietud sofocante se cernía sobre el vasto ingenio azucarero de La Esperanza. No era la habitual calma de la noche tropical, sino un silencio cargado de expectación, roto solo por el crepitar lejano del azúcar hirviendo en los tachos y el zumbido de los insectos. De repente, un grito, agudo y desesperado, rasgó la oscuridad desde la mansión principal, seguido por un lamento gutural que no era de dolor, sino de puro horror, de una mente que se negaba a aceptar una verdad innegable. Segundos después, un débil llanto, el primer bajido de un recién nacido, llenó el aire, pero no con la alegría esperada, sino con la promesa de una catástrofe. Este no era el nacimiento de un heredero legítimo, sino el hijo del pecado, un niño cuya mera existencia traería a la luz un amor prohibido, una traición devastadora entre la esposa del plantador y su apuesto amante, el administrador de la hacienda. Este pequeño ser, indefenso y puro, estaba destinado a destrozar el honor de una de las familias más poderosas de la isla, a desatar la furia de un hombre implacable y a manchar con sangre los cimientos mismos de la opulencia colonial. Si quieres conocer la verdadera historia de la tragedia que convirtió este lugar en un sinónimo de infamia y horror, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia te va a impactar desde el primer segundo. La Habana, en el año de gracia de 1730, era un crisol de contradicciones, una ciudad vibrante y bulliciosa que se erigía como la llave del Nuevo Mundo, puerta de entrada y salida de las riquezas del Imperio Español. Sus calles empedradas olían a salitre, a ron, a tabaco recién curado y a la mezcla dulzona y nauseabunda de la melaza en los muelles. La opulencia de sus palacios barrocos y la majestuosidad de sus fortalezas y murallas de piedra coralina contrastaban brutalmente con la miseria de los barrios de esclavos y libertos, y la brutalidad inherente a la riqueza que se amasaba en la isla. El sol ardiente y la humedad constante definían el clima, mientras que la sed de oro y poder definían la sociedad. En este tablero de ajedrez colonial, Don Rafael de Mendoza era una torre inamovible, un pilar de la aristocracia criolla, propietario del vasto ingenio azucarero La Esperanza. Era un hombre de 50 y tantos años, con una complexión imponente, una cara curtida por el sol y los negocios, y unos ojos oscuros y fríos que no conocían la compasión. Su barba, cana y bien cuidada, solo acentuaba la severidad de su semblante. Su fortuna, inmensa y sin rival en la región, se había forjado sobre los vastos campos de caña de azúcar que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, sobre las plantaciones de tabaco y, fundamentalmente, sobre el comercio de esclavos africanos. Él mismo había supervisado la llegada de barcos cargados con almas desdichadas, comprándolos como ganado, para alimentar la insaciable maquinaria de su riqueza. El ingenio La Esperanza era más que una hacienda. Era una fortaleza de la producción, una ciudad en sí misma donde las chimeneas echaban humo sin cesar. Los trapiches rugían día y noche, y el aire estaba perpetuamente impregnado del aroma dulzón y pesado del azúcar cocinándose. Pero esta dulzura era el resultado de una amarga y brutal explotación. Los esclavos, la columna vertebral de la riqueza de Don Rafael, vivían en condiciones infrahumanas. Sus barracones eran chozas insalubres, hacinadas, donde las enfermedades se propagaban como la pólvora.
Trabajaban desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, bajo el sol implacable de Cuba, cortando caña con machetes afilados, transportando cargas pesadas o arriesgando sus vidas en los procesos de refinado del azúcar, donde las quemaduras y los accidentes eran el pan de cada día. El látigo de los capataces era una constante, resonando en el aire junto a los gritos de dolor, y los castigos, que incluían azotes públicos, encierros en cepos y la marca con hierros candentes, eran ejecutados sin piedad, para infundir terror y asegurar la obediencia absoluta. Sus vidas eran un ciclo interminable de labor, miseria y desesperanza, despojados de sus nombres, de sus culturas, de su propia humanidad. Sus ojos, a menudo, reflejaban una resignación profunda, pero bajo la superficie, la chispa de la resistencia y el resentimiento apenas se atrevía a parpadear, alimentando un fuego lento que, en ocasiones, se convertía en rebelión. En este mundo de crueldad y opulencia, doña Sofía de Montalvo era una figura de belleza y fragilidad, una flor exótica trasplantada a un jardín que no le era propio. A sus 24 años, poseía una belleza clásica, piel de alabastro, grandes ojos oscuros enmarcados por largas pestañas y un cabello negro azabache que caía en cascada por su espalda. Había sido educada en los conventos más prestigiosos de Nueva España, cultivada en las artes de la música, la pintura y la literatura, lo que le otorgaba una sensibilidad y una imaginación que chocaban brutalmente con la frialdad pragmática de su esposo. Su matrimonio con don Rafael, acordado cuando ella tenía 17 años, fue una unión estratégica entre dos de las familias más acaudaladas y prestigiosas de Cuba, una fusión de linajes y propiedades. Pero el amor, la ternura o la camaradería nunca formaron parte de esa ecuación. Don Rafael la veía como una posesión valiosa, una extensión de su estatus y, sobre todo, como la madre de sus futuros herederos, los continuadores de su vasta fortuna. Sin embargo, tras 7 años de matrimonio, la cama de don Rafael y doña Sofía permanecía estéril, una mancha en el orgullo del plantador. Él era un hombre distante, que cumplía con su deber marital con frialdad y sin pasión, y cuya atención se centraba exclusivamente en sus negocios. La mansión era su jaula de oro. Sus días se sucedían entre las rígidas costumbres sociales, los deberes de la casa y un vacío emocional que la carcomía lentamente. Su soledad era un pozo sin fondo, y sus ojos a menudo se perdían en el horizonte, anhelando algo más, una chispa de vida, de pasión, de conexión que su matrimonio no le ofrecía. Y luego estaba Elías Soto, el administrador o mayoral del ingenio. Un hombre joven, de unos 29 años, de estatura imponente, con el cuerpo curtido por el sol y el trabajo, y unos ojos vivaces de un color miel intenso que contrastaban con su piel ligeramente más oscura que la de los criollos más puros. Había nacido en Canarias, de una familia humilde, pero poseía una inteligencia aguda, una ambición desmedida y una educación más allá de su cuna. Había escalado posiciones en el ingenio gracias a su astucia, su eficiencia y su brutalidad cuando era necesaria, ganándose la confianza y el temor de don Rafael. Era el hombre que mantenía en marcha la maquinaria del ingenio, el que lidiaba con los esclavos, el que controlaba los números. A diferencia de don Rafael, Elías era carismático, observador, con una mezcla de respeto y disimulada compasión por los oprimidos, aunque no dudaba en usar la violencia cuando la ocasión lo requería. Su posición le otorgaba un poder considerable,
y una proximidad peligrosa con la familia del amo. Elías había observado a doña Sofía desde lejos. La veía como una figura de delicadeza en un mundo brutal. Y su belleza y su evidente melancolía lo atraían con una fuerza magnética. Su ambición no solo se limitaba a las riquezas, sino a lo que representaba Sofía. Un ascenso social. Un escape de su propia condición. Elías se erigía no solo como el amante, sino como el catalizador de una tragedia que estallaría en el corazón de la opulencia. Don Rafael, con su ceguera de poder y su capataz principal, un hombre cruel llamado Marcos, que sentía envidia de la posición de Elías, eran los guardianes de un orden que estaba a punto de ser profanado. El incidente catalizador no fue una revelación súbita, sino una lenta combustión de miradas furtivas y silencios cargados, en medio del asfixiante calor de la cañaveral. La vida de Sofía en la hacienda era un guión repetitivo. Desayunar, rezar, supervisar a las sirvientas, bordar, recibir las visitas de las esposas de otros plantadores que hablaban de cosechas y rumores, cenar y retirarse a su lecho gélido. Don Rafael estaba a menudo ausente, inmerso en sus negocios en La Habana o en otras propiedades. Fue en una de esas largas ausencias cuando la chispa se encendió. Sofía, agobiada por el tedio y la soledad, solía pasear por los corredores de la mansión al atardecer, cuando la brisa marina ofrecía un breve respiro. Elías, el administrador, también solía estar en la mansión a esas horas, revisando informes o ultimando detalles. Sus encuentros eran casuales, forzados por la rutina del ingenio, pero las miradas se hicieron más largas, más intensas. Elías, con una osadía que solo su ambición le permitía, se atrevía a mirarla con una mezcla de admiración y un anhelo apenas disimulado. Sofía, a su vez, se sorprendía al encontrar sus ojos en los de Elías una conexión que su esposo nunca le había ofrecido. Comprensión, una chispa de rebeldía, una energía vital que contrastaba con la vejez de su alma. Los primeros intercambios fueron triviales. Preguntas sobre la cosecha, comentarios sobre el clima. Pero pronto, Elías encontró excusas para prolongar esos encuentros. Le traía flores exóticas de los rincones más lejanos de la plantación. Le informaba sobre los avances de la zafra con una pasión que a don Rafael le faltaba. Le contaba anécdotas de su viaje desde Canarias, de sus aspiraciones. Sofía se encontró a sí misma esperando sus apariciones, sus ojos buscándolo en el patio, su corazón latiendo con una intensidad inusual cuando lo veía. Los encuentros se hicieron más frecuentes, más íntimos en su contenido, aunque siempre bajo la atenta mirada de sirvientes y capataces. Un día, Elías se atrevió a dejarle una nota secreta, escondida en un libro de poemas que Sofía leía en el salón. Escrita en un castellano tosco pero apasionado, hablaba de su admiración, de su anhelo por ella, de la soledad que ambos compartían. El corazón de Sofía se aceleró al leerla, una mezcla de terror y éxtasis. Respondió con otra nota, oculta en un pañuelo de encaje que dejó olvidado en el escritorio de Elías. La relación prohibida se desarrolló en un lugar secreto, un pequeño pabellón de casa abandonado en el borde de la plantación, oculto por la densa vegetación tropical y lejos de las rutas habituales de los capataces. Allí, bajo el manto de la noche estrellada de Cuba, se encontraban. Los primeros encuentros fueron de conversación, de compartir sus sueños y frustraciones. Sofía hablaba de la jaula dorada de su matrimonio, de la frialdad de don Rafael, de su deseo de una vida con pasión.
Elías hablaba de sus ambiciones, de su deseo de escalar en la sociedad, de su amor por ella. La tensión crecía con cada encuentro, el miedo y el deseo librando una batalla constante en sus almas. El aire en el pabellón se volvía más denso con cada mirada, cada roce accidental de sus manos. La culminación llegó una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era casi absoluta y solo el murmullo de la selva circundante rompía el silencio. La urgencia de la pasión, la desesperación de su situación, los empujó a una comunión que era tanto de espíritu como de carne. Fue un acto de amor, de desafío y de liberación para Sofía. Un acto de ambición y de conquista para Elías. La culpa los invadió al instante, un veneno dulce y amargo que se extendió por cada fibra de su ser. El secreto, ahora no solo un anhelo, sino un acto consumado, se cernía sobre ellos como una espada de Damocles. El terror los asaltó con una ferocidad inaudita. Sofía temblaba al pensar en la posibilidad de un hijo, aunque por ahora el secreto era el acto mismo, la profanación de su matrimonio y de los votos sagrados. Meses después de aquella noche, los primeros síntomas: náuseas matutinas, un cansancio inexplicable, un ligero mareo. Al principio, lo atribuyó al calor, a la dieta, a su melancolía. Pero la verdad se impuso con una crueldad helada. Estaba embarazada. El terror la paralizó. Un hijo. ¿De quién? ¿De don Rafael, que era un hombre frío y casi estéril? ¿O de Elías, el administrador? La implicación era clara y devastadora. Si el niño se parecía a Elías, si tenía algún rasgo que delatara su ascendencia canaria, o quizás algún antepasado remoto de color, algo que Elías siempre había ocultado, sería la prueba innegable de su adulterio. La vergüenza pública, el deshonor, la furia de don Rafael, el castigo más brutal. El pánico se apoderó de ella, una sensación de ahogo que no la abandonaría. Este era el secreto central, la bomba de tiempo, que prometía la aniquilación de todo lo que conocía. Elías, al saberlo, se desesperó. Se convirtió en un cómplice total, su amor y su ambición mezclados con un miedo palpable a la ruina. La existencia de doña Sofía y Elías se transformó en una elaborada telaraña de engaños y disimulos, una danza macabra entre el anhelo irrefrenable y el terror constante. Ya no se trataba de un mero desliz, sino de una relación clandestina que crecía en audacia y desesperación, alimentada por el fruto prohibido que Sofía llevaba en su vientre. Cada día era un desafío a la muerte. Cada noche una burla silenciosa a las estrictas normas de la sociedad colonial y a la infalible autoridad de don Rafael. El miedo de Sofía a ser descubierta, a la infamia que se cerniría sobre ella y el hijo que crecía en secreto, la llevó al borde de la locura. Un tormento silencioso que la consumía desde dentro. Sofía, siempre bajo la atenta y vigilante mirada de su esposo, que aunque distante era astuto, y de las criadas que servían en la casa principal, aprendió el arte de la disimulación con una habilidad aterradora. Sus ausencias, antes insignificantes, se volvieron calculadas. Sus excusas para retirarse a sus aposentos o a la capilla, impecables y cargadas de piedad. Una repentina y fervorosa devoción por la oración y la reclusión se convirtió en su coartada más efectiva. Nadie se atrevería a cuestionar la piedad de la esposa de un señor tan devoto y respetado como don Rafael. Para ocultar el embarazo, que progresaba inexorablemente, comenzó a usar vestidos más anchos, telas gruesas y oscuras que disimulaban las incipientes curvas de su cuerpo.
Se cubría con chales y mantillas incluso dentro de la casa, alegando el fresco de la noche o una ligera indisposición por el calor. Cada comida se convirtió en un acto de fe, luchando contra las náuseas matutinas y los antojos inesperados que podían delatarla. La preocupación en sus ojos se hizo más profunda, su sonrisa más forzada y distante. Elías, por su parte, se volvió aún más meticuloso en sus tareas, intentando desviar cualquier sospecha. Pero su rostro reflejaba la tensión constante. Don Rafael, un hombre cuya mente aguda para los negocios era solo superada por su instinto para el control férreo sobre su ingenio y su hogar, comenzó a notar los sutiles cambios en su esposa. Una nueva vitalidad que a veces se transformaba en distracción inusual durante las escasas conversaciones. Una inusual insistencia en retirarse temprano. Una palidez extraña que no atribuía al calor. Los ojos de don Rafael, antes fríos pero confiados, ahora se entrecerraban con una sospecha helada. Él no conocía la causa exacta, pero su instinto, forjado en la dura arena de la política colonial y el poder absoluto, le decía que algo estaba fundamentalmente mal en el corazón de su hogar. Era un hombre acostumbrado a la obediencia ciega, y la más mínima desviación de lo esperado era una afrenta directa a su autoridad y a su honor. Fue Catalina, una anciana esclava africana que había sido nodriza de don Rafael y ahora servía a Sofía, quien se convirtió en la involuntaria, pero leal, confidente de este drama humano. Catalina había visto demasiado en la hacienda. Amores ilícitos de señores con esclavas, crueldades inconfesables, secretos guardados bajo 7 llaves. Su silencio era tan antiguo como las palmas reales que bordeaban el camino del ingenio. Observaba a Sofía con una mezcla de amor maternal, profunda tristeza y una intuición casi sobrenatural. Notó las náuseas matutinas de su ama, la forma en que su aliento se aceleraba al escuchar los pasos de Elías, las largas horas que Sofía pasaba rezando en la capilla. Catalina, una noche, mientras ayudaba a Sofía a desvestirse, notó la protuberancia inconfundible de su vientre bajo las amplias ropas. Con un nudo de pavor en el estómago, Catalina decidió guardar el secreto. No por fe en el sacrílego amor, sino por amor a Sofía, por la inmensa tragedia que veía en sus ojos y la terrible condena que se les venía encima. Catalina se convirtió en el eslabón vital de su comunicación, una sombra discreta que entregaba notas ocultas entre ramos de flores frescas que llevaba al altar o bajo los objetos en la oficina de Elías. Su presencia silenciosa, su mirada cómplice, eran el único consuelo para Sofía, el único alivio en su constante terror y soledad. Elías y Sofía se reunían en el pequeño pabellón de casa, su santuario secreto, para planear su desesperada estrategia. Hablaron de huir, de desaparecer en la vastedad de la isla o de intentar llegar a otro puerto lejano. Pero pronto se dieron cuenta de la imposibilidad. Sofía era una dama de la alta sociedad. Elías, un hombre conocido por don Rafael. No tenían dónde ir, ni recursos suficientes para una huida tan drástica, especialmente con un bebé a punto de nacer. Elías, con su mente fría, sugirió la posibilidad de un falso parto o un aborto espontáneo, algo que pudiera explicarse como una tragedia natural. Pero Sofía, en su desesperación, se negaba a dañar al niño. El plan, entonces, se centró en la ocultación del nacimiento y la posterior desaparición del bebé. Necesitaban a alguien de absoluta confianza que pudiera llevarse al niño lejos, criarlo en secreto, fuera de la hacienda, lejos del alcance de don Rafael. Catalina se ofreció. Ella tenía una prima lejana,
una esclava liberta en la Habana Vieja, que podría criar al niño como suyo, mezclado entre los mestizos y mulatos de la ciudad. La logística era precaria. Catalina tendría que sacar al bebé de la mansión en el momento del parto, bajo el pretexto de un funeral nocturno o de una emergencia médica. Necesitarían dinero para la prima, para el viaje, para los sobornos. Elías comenzó a desviar pequeñas cantidades de dinero de las arcas del ingenio, un riesgo calculado que aumentaba la tensión. La tensión en la hacienda se volvió palpable, una densa niebla que flotaba sobre los patios. Los sirvientes, aunque temían hablar, susurraban en las cocinas y los lavaderos sobre la extraña enfermedad de la señora. Las miradas se cruzaban, llenas de conjeturas. Don Rafael había notado que Catalina, la anciana esclava, se había vuelto inusualmente apegada a Sofía, y esto levantó aún más sus sospechas. Él no la despidió, pues le era leal de otra forma, pero la vigiló con más atención. Además, el ambiente en la hacienda se volvió más tenso con el regreso de Marcos, el capataz principal de un viaje. Marcos, un hombre cruel que sentía una profunda envidia por la posición de Elías y sus privilegios, comenzó a observar los movimientos del administrador con una atención particular. Elías, con su rostro preocupado, sus frecuentes ausencias, sus nervios a flor de piel, no era tan discreto como creía. Marcos, un halcón en la oscuridad, empezó a atar cabos. La reclusión de la señora, la palidez de Elías, los encuentros casuales. El secreto estaba a punto de explotar. ¿Crees que lograrán escapar de la justicia de don Rafael? Comenta tu predicción y sigue viendo para descubrir el terrible desenlace. La bomba de tiempo no explotó con un estruendo anticipado, sino con un llanto. Un pequeño, indefenso y vital llanto. La noche del 17 de mayo de 1730, el calor era insoportable, la humedad pegajosa. Sofía entró en labor de parto, repentinamente, antes de lo esperado, y con una intensidad que la tomó por sorpresa. Los dolores la asaltaron sin previo aviso en sus aposentos, donde se había recluido bajo el pretexto de una fuerte fiebre. Catalina, la nodriza, fue la única testigo, su rostro contraído por el miedo y la determinación. Ella sabía que el plan debía ejecutarse de inmediato. Horas de agonía en el silencio sofocante de la habitación, con solo los murmullos de aliento de Catalina y los lamentos ahogados de Sofía. Finalmente, en medio de un torbellino de dolor y sangre, el bebé nació. Un niño. Pero al tomarlo en sus brazos, Catalina vio con horror lo que confirmaba todos sus miedos y lo que sería la perdición de Sofía. El niño no tenía la piel pálida de los Montalvo, ni los rasgos marcados de don Rafael. Era un niño de tez ligeramente más oscura, con cabellos rizados y un pequeño lunar distintivo, casi imperceptible, en la sien. Un lunar idéntico al que tenía Elías Soto. Era el niño del pecado, la prueba irrefutable, palpable, viviente, de la traición. En ese preciso momento, la fatalidad, o quizás la mano del destino, se cernió sobre ellos. Marcos, el capataz, con su envidia y su astucia, había notado la insistente reclusión de la señora en su habitación, la entrada y salida furtiva de Catalina, con un brillo inusual en los ojos. Sus sospechas lo llevaron a acechar las inmediaciones de los aposentos de Sofía. Oyó los lamentos de dolor que se filtraban por la rendija de la puerta. Se acercó con sigilo. Y luego, el llanto de un bebé. El corazón de Marcos se aceleró. Un bebé. ¿En la habitación de la señora? ¿En secreto? Algo estaba muy mal. Sin dudarlo, corrió a buscar a don Rafael, quien en ese momento se encontraba en su estudio, revisando unos libros de cuentas.
mi señor, disculpe la osadía. Mi señor, ha ocurrido algo funesto. Se trata de vuestra esposa. He creído escuchar. No. He oído con absoluta certeza el llanto de un niño procedente de sus aposentos. Un niño. La noticia brotaba de los labios de Marcos, cuyo rostro estaba transfigurado por la agitación y la voz quebrada por un jadeo incesante. Al principio, don Rafael no fue capaz de comprender. Su mente se resistía a dar cabida a una contradicción de tal calibre. Un niño. Un llanto. Su esposa era notoriamente estéril. O bien, la incapacidad residía en él mismo. El desconcierto dio paso a una ira fría que le heló la sangre en las venas. Un llanto. Un niño. La semilla de la sospecha, la traición, brotó en su mente con una velocidad devastadora. Sin decir una palabra, don Rafael se levantó de su silla, su rostro transformado en una máscara de furia gélida, y se dirigió a los aposentos de su esposa, seguido por Marcos. Cuando don Rafael irrumpió en la habitación, la escena que encontró lo pulverizó. Sofía, demacrada y débil, yacía en la cama, su cuerpo cubierto con una sábana, su rostro bañado en sudor y lágrimas. A su lado, Catalina, con el bebé envuelto en una manta, intentaba acunarlo para que dejara de llorar, su rostro desencajado por el terror. El pequeño, indefenso, lloraba, y en su pequeño rostro, en la forma de sus labios, en el ligero matiz de su piel, don Rafael vio la verdad. Y luego vio el lunar, pequeño pero inconfundible, en la sien del recién nacido, el mismo lunar que tenía Elías Soto. Adúltera, ramero. Monstruo. El grito de don Rafael fue gutural, animal, una mezcla de dolor, furia y humillación que resonó en la habitación, paralizando a Catalina y haciendo temblar a Sofía. Su espada, que siempre llevaba consigo, desenvainada con un brillo mortal. Este no es mi hijo. Este bastardo es el fruto de tu pecado, de tu asqueroso engaño con un vil administrador. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en Sofía. Sofía, con la poca fuerza que le quedaba, intentó incorporarse, su voz apenas un susurro. No, no es lo que parece. Don Rafael, por favor, escúcheme, suplicaba, extendiendo una mano temblorosa. Pero ya era tarde. La negación era inútil. La evidencia, el bebé en brazos de Catalina, era irrefutable. Don Rafael, ignorando sus súplicas, se lanzó hacia Catalina. «Dámelo. Este engendro del diablo no vivirá para deshonrar mi nombre». Catalina, en un acto reflejo de protección, abrazó al bebé con fuerza, intentando protegerlo. «No, mi señor, es inocente. Es solo un niño». Pero don Rafael la apartó con brutalidad. El bebé cayó de sus brazos y rodó por el suelo hasta los pies de Marcos. El capataz lo recogió, su rostro una mezcla de repulsión y satisfacción. «Tráiganme a Soto, ahora mismo, y a ti, perra, te haré pagar por esto. Tu castigo será ejemplar». Don Rafael vociferó, su mirada llena de un fuego infernal. La confrontación había explotado, y el castigo sería tan brutal como la afrenta a su honor. La catástrofe se desató con una furia desmedida, un torbellino de violencia y desesperación que arrasó con todo a su paso en el ingenio, la esperanza. La noche del 17 de mayo de 1730, marcada por el nacimiento del niño del pecado, se transformó en una orgía de brutalidad. Don Rafael de Mendoza, cegado por la furia, el deshonor y el orgullo herido, no dudó en ejecutar su propia y terrible justicia. Marcos, el capataz, arrastró a Elías Soto a la mansión. Elías,
quien había sido sorprendido en su habitación, intentó resistir, pero fue superado por los guardias armados. Lo llevaron directamente al gran patio central de la hacienda, justo bajo las ventanas de los aposentos de Sofía, para que ella fuera testigo de su agonía. Don Rafael no esperó la justicia colonial, que podría ser lenta y discreta. Él quería una lección inmediata y pública. Este miserable, que ha osado mancillar mi nombre y el honor de mi casa, pagará con su vida. Vociferó a los esclavos que fueron obligados a congregarse, sus rostros una mezcla de terror y una silenciosa satisfacción. La tortura de Elías fue brutal. Fue atado a un poste en el centro del patio. Marcos, con una sonrisa cruel, tomó un látigo de cuero con puntas de metal, un instrumento que ya había cobrado muchas vidas. Los azotes cayeron sobre el cuerpo de Elías con una ferocidad inaudita, rasgando su piel, empapando el suelo con su sangre. Los gritos de Elías, al principio fuertes y desafiantes, se convirtieron en un lamento que se ahogaba en su garganta, en susurros de dolor. Don Rafael observaba, impasible, cada golpe, como si así pudiera lavar la mancha de su honor. Pero el castigo no se detuvo ahí. Después de los azotes, Elías, apenas consciente, fue arrastrado hasta un árbol de mango, sus ramas gruesas y nudosas, en el límite del patio. Una soga ya estaba preparada. Don Rafael, con el rostro desfigurado por la ira, pronunció la sentencia final: por traidor, adúltero y deshonrador. Que su cuerpo sirva de advertencia a todo aquel que ose desafiar la voluntad de su amo. Marcos ajustó la soga alrededor del cuello de Elías, quien, con un último esfuerzo, levantó la mirada hacia la ventana de Sofía, sus ojos suplicantes y llenos de amor. En ese instante, su cuerpo fue izado, y el sonido de su cuello rompiéndose resonó en el silencio de la noche, seguido por el balanceo inerte de su cuerpo. La imagen de Elías colgando, un símbolo macabro de la justicia de don Rafael, se grabó en la mente de todos los que lo presenciaron. El destino de Sofía fue diferente, pero no menos cruel. Fue obligada a presenciar la ejecución de Elías desde su ventana, inmovilizada por Catalina y Xochil, otra esclava de confianza, que lloraban en silencio por su ama. El horror la consumió. Después de la muerte de Elías, don Rafael no la mató. Para él, la muerte era demasiado fácil. Quería una tortura más prolongada, más humillante. Para ti, ramera, no habrá muerte, sino una vida de penitencia y olvido, vociferó. Sofía fue arrancada de su habitación. Su cabello fue cortado a ras, sus finos vestidos reemplazados por una tosca túnica de arpillera. Fue encerrada en una pequeña celda en un convento de clausura en La Habana, las Hermanas de la Caridad y la Penitencia, donde pasaría el resto de sus días en oración perpetua y ayuno, despojada de su nombre, de su identidad, de su belleza, su mente lentamente quebrándose por el remordimiento y la desesperación. Para la sociedad, doña Sofía de Montalvo había muerto de una grave enfermedad, su nombre borrado de los círculos sociales, y el niño, el hijo del pecado. Don Rafael había ordenado su muerte inmediata al nacer. Su deseo era borrar cualquier rastro de la afrenta. Pero Catalina, la anciana nodriza, en un acto de valentía y compasión inaudita, había logrado esconder al bebé bajo una pila de ropa en el último instante, mientras don Rafael estaba cegado por su ira. Más tarde, esa misma noche, bajo el manto de la oscuridad, Catalina, con el corazón en un puño, sacó al bebé de la hacienda, ocultándolo en una cesta de ropa sucia. Lo llevó a La Habana Vieja,
a la casa de su prima, María, una esclava liberta que vivía en el bullicioso barrio de La Regla. María, con el riesgo de su propia vida, aceptó criar al niño como suyo, dándole un nuevo nombre y ocultando su verdadera ascendencia. Este niño, el pequeño testigo silencioso del pecado y la tragedia, sobreviviría, llevando en sus venas la sangre de la traición, y en su piel el pequeño lunar que, algún día, podría revelar la verdad. La catástrofe había dejado sus víctimas y sus supervivientes, todos marcados por el horror de esa noche. El eco de la tragedia en el ingenio La Esperanza no se desvaneció con el tiempo, sino que se transformó, susurrándose en los rincones más oscuros de La Habana y en el corazón de la hacienda misma. Don Rafael de Mendoza, aunque externamente mantuvo su posición y su inmensa fortuna, era un hombre quebrado por dentro. La afrenta a su honor, la sangre derramada y la locura de su esposa lo persiguieron hasta el fin de sus días. Su ira se volvió más fría, su brutalidad se agudizó, y la hacienda, antes un motor de prosperidad, se convirtió en un lugar de sombras y silencio. Se volvió un ermitaño en su propio palacio, aislado por el peso de su orgullo mancillado y la soledad de su castigo autoimpuesto. Su reputación, aunque oficialmente intacta, era objeto de murmullos en los salones y en los mercados, donde la gente conocía la historia de La Esperanza, aunque nunca la dijeran en voz alta. El linaje de los Mendoza, aunque continuó, llevó la mancha de la infamia, un estigma que no podía borrarse con oro ni con títulos. Las autoridades coloniales y eclesiásticas hicieron todo lo posible por borrar el incidente de los registros públicos. El proceso de Elías Soto fue sumario y se justificó como una corrección ejemplar por insubordinación, ocultando la verdadera razón de su ejecución. El fallecimiento de doña Sofía fue atribuido a una enfermedad grave, y su encierro en el convento se mantuvo en el más estricto secreto. Los documentos del caso fueron sellados, y se prohibió hablar del adulterio o del hijo ilegítimo, bajo amenaza de graves consecuencias. Sin embargo, la verdad, como el agua, siempre encuentra un camino. La historia del niño del pecado se convirtió en una leyenda susurrada entre los esclavos y los libertos de La Habana. Se hablaba de las lágrimas de la señora, que se escuchaban en el convento en noches de tormenta, y del fantasma del mayoral, que rondaba el ingenio, buscando venganza o a su hijo, o a... El ingenio, La Esperanza, aunque siguió produciendo azúcar, se volvió un lugar maldito. Se decía que las sombras de Elías y Sofía rondaban sus corredores, que el llanto de un bebé se escuchaba en el viento, y que los esclavos veían visiones de una dama pálida llorando en los cañaverales. Nadie quería trabajar allí por la noche. La leyenda se transmitía de generación en generación entre los afrodescendientes de Cuba. Un cuento de amor prohibido, de crueldad y de la supervivencia de la inocencia. El niño, el pequeño testigo silencioso de todo, fue criado por María, la prima de Catalina, en la bulliciosa y colorida barriada de La Regla, en La Habana Vieja. Recibió el nombre de Miguel y creció como un mulato más, trabajando en el puerto, un niño del pueblo que desconocía su verdadera ascendencia. Catalina, que lo visitaba en secreto, fue la única que le transmitió, poco a poco, fragmentos de la verdad, contándole sobre una dama triste y un padre valiente que lo amaron mucho, sin revelarles la conexión completa. Miguel creció con una sabiduría inusual en sus ojos, una melancolía que no le correspondía a su edad, y una curiosidad innata por la historia de su origen. El pequeño lunar en su sien, el mismo de Elías,
era la única marca física de su secreto. Una señal que, para aquellos que conocían la historia, era un faro de la verdad. Siglos después, en el vibrante siglo XXI, La Habana es una ciudad que respira historia en cada callejón y en cada plaza. Sus muros coloniales han visto pasar revoluciones, cambios y el fluir incesante de la vida. Pero las viejas leyendas persisten. Una joven historiadora cubana, Marisol Reyes, especializada en la historia social de la esclavitud y las mujeres en la Cuba colonial, se topó con un archivo familiar olvidado en el Archivo Nacional. Entre legajos amarillentos y cartas personales, encontró una serie de cartas cifradas de Catalina a su prima María, hablando de un regalo de Dios que necesitaba ser cuidado y de grandes peligros de un patrón sin alma. Luego, encontró un registro de un bautismo secreto de un niño llamado Miguel, con una fecha que coincidía con la época de la desaparición de Doña Sofía. Y, finalmente, en un diario personal, muy fragmentado, perteneciente a la propia Sofía, descubierto en las ruinas del convento de Santa Clara, encontró la confesión final de su amor por Elías y su desesperación por la vida de su hijo. La descripción del lunar de Elías era inconfundible. Las ruinas del ingenio. La esperanza aún se alzan, devoradas por la vegetación, un testimonio mudo de una época brutal. Lo que ocurrió allí fue más que un simple adulterio. Fue una colisión de clases, de razas, de pasiones y de poder. La historia del niño del pecado es un recordatorio de cómo la hipocresía social y la crueldad de la época colonial podían aplastar la vida de los inocentes y de aquellos que osaban amar más allá de los límites impuestos. Es una historia sobre la injusticia, la lucha por la dignidad humana y la inquebrantable fuerza del amor, incluso frente a la muerte y la vergüenza. El pequeño Miguel, cuyo linaje se perdió entre las sombras, fue el verdadero portador del legado de ese amor. Una prueba de que la vida siempre se abre camino y que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre sale a la luz. Su supervivencia es un canto a la esperanza en medio de la tragedia. ¿Crees que el amor prohibido siempre encuentra su camino hacia la verdad? ¿Valió la pena el sacrificio de Sofía y Elías por el nacimiento de su hijo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado. Historias que nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tardía, siempre llega.